Todos bienvenidos a los seminarios de la unidad de bioingeniería de la carrera de ingeniería química, cuyo laboratorio está localizado en la UMIES en el laboratorio 7 del primer piso. Agradezco a los colaboradores y coorganizadores de este seminario, empezando por la doctora Catalina Soriano, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, la doctora María Guadalupe Salinas Suárez, la doctora Guadalupe Sánchez Olivares del CIATEC de León, entre otros. Y al maestro Luis Antonio, obviamente, que también es profesor de la carrera. Estos seminarios que tenemos todos los viernes al mediodía. eh, Antes de comenzar con la presentación, pues me gustaría compartirles el segundo libro que ya tenemos de la unidad de mi ingeniería. Les voy a dejar la liga en el chat para los que quieran descargar el libro. Es sobre fenómenos de transporte y rheología, que es básicamente lo que hacemos aquí en el laboratorio. Y en esta ocasión, pues va a presentar Mariel Mayra Tolama Bermúdez, que es alumna de la doctora Guadalupe Salinas Párez. Así que le voy a pedir a la doctora Guadalupe que haga la presentación y nuevamente bienvenidos. Sí, muchas gracias. Gracias a los profesores y bueno, el día de hoy vamos a tener la presentación de Mariel Mayra Tolama Bermúdez. Ella es tesista de Ingeniería Química de aquí de la FES Zaragoza y nos va a estar presentando su trabajo de tesis titulado Determinación de la mejor configuración de celda electroquímica para la generación de electricidad en un humedal artificial asistido electroquímicamente. Entonces, al final, Mariel comentábamos el día de ayer que le gustaría pues escuchar comentarios y preguntas justamente con el fin de eh, mejorar lo que aquí se presente. Entonces, dejo a Mariel para que nos platique un poco más de qué trata todo esto. Adelante, Mariel. Buenas tardes a todos los participantes. Me presento, mi nombre es Mariel Tolama y como ya se comentó, vamos a hablar acerca de determinar la mejor configuración para un humedal artificial. Bueno, como primer inicio, aquí, les voy a presentar el contenido de mi presentación. Tiene una pequeña introducción, los objetivos del proyecto, antecedentes, metodología, resultados, conclusión, perspectivas, agradecimientos y las referencias. También, bueno, como primer punto quisiera comentar dónde se realizó la experimentación del proyecto. Fue en el Laboratorio 7 de Riología y Fenómenos de Transporte de la Unidad Multidisciplinaria de la Investigación Experimental del UMIES de la FES Zaragoza y el área verde del humedal de la Facultad de Estudios Superior Zaragoza. Bueno, como pequeña introducción, tenemos que hoy en día las actividades del hombre generan un gasto de combustible fósil, lo que ha disparado una crisis energética global, causando escenarios catastróficos, como podemos ver, como incendios, inundaciones y aumento a la temperatura. Y una solución alterna a esta problemática son las energías renovables, ya que estas estudian diversas tecnologías que contribuyan a a la generación de electricidad con procesos sustentables, tales como la energía solar, la energía hidráulica, la biomasa o la eólica. También hablamos de la obtención de electricidad por medio de sistemas bioelectroquímicos, los cuales se enfocan en la producción de la producción de electricidad, biogás, hidrógeno y otras sustancias. Y esto lo hacen a partir de materia orgánica y sus reacciones bioelectroquímicas. Como uno de estos sistemas bioelectroquímicos son las celdas de combustible microbiana. Estas utilizan microorganismos que ayudan a convertir la energía química contenida en la materia orgánica en energía eléctrica. Aquí podemos ver los componentes de esta celda. Es un ánodo, un cátodo, un circuito eléctrico externo, una membrana de separación y colectores de corriente. En donde, bueno, en la parte del ánodo se colonizan con bacterias anaeróbicas, en donde generalmente ocurre la oxidación de la materia orgánica, lo cual libera electrones que son transferidos a través de una resistencia
hacia el cátodo. También parte de la oxidación de la materia orgánica es liberar protones, los cuales son mandados a través de una membrana selectiva hacia el área del cátodo. Y en la parte del cátodo sucede la reducción del oxígeno formando agua. Bueno, lo, en este proceso, este sistema nos ayuda, generalmente se ocupa agua residual sintética como sustrato o bien como materia orgánica. Entonces, que este sistema contribuye a degradar materia orgánica y convertir en energía química en energía eléctrica, lo que genera que esta celda contribuye a dos propósitos, que es la generación de electricidad de manera renovable y la remoción y bioremediación de la materia orgánica y sus contaminantes. También esta celda es colocada en un humedal artificial, los cuales se encargan de desempeñar un papel importante en la descentralización de sistemas de tratamiento de aguas residuales, debido a sus características como sistemas naturales, como una aplicación óptima, de óptimo costo, un uso eficaz y sus bajas exigencias operativas. En este caso, este proyecto se estudió un humedal artificial asistido electroquímicamente en donde el sistema se integran raíces em, para que, para que en la parte del ánodo nos ayuden a generar una biopelícula y esta biopelícula nos ayuda a transferir los electrones a través de pues, la resistencia. Como bien les comentaba, la biopelícula también ayuda a generar el consorcio bacteriano y tener una, un sistema anódico en nuestra zona, un sistema anaeróbico en nuestra zona anódica. Entonces, también estos humedales artificiales se pueden dividir en dos tipos, de un compartimiento o dos compartimientos. En este caso se ocupó de un compartimiento y cuenta con, de este lado podemos ver una imagen de de nuestro prototipo, en donde podemos ver, aquí se está el cátodo, nuestro ánodo, nuestra terminal tanto de ánodo y cátodo y nuestra resistencia. El desempeño de estos equipos depende de todos sus componentes. Entonces, más adelante vamos a ver algunas de las características de los componentes. Para comentarles la reacción que se da en este sistema, las reacciones involucradas. En la reacción, como bien les comentaba, en la parte del ánodo ocurre la reacción de oxidación de la materia orgánica. Y bajo condiciones estándar, el potencial del ánodo en circuito abierto normalmente son de valores bajos o valores negativos. En este caso, pues el estándar sería un menos 0.289 volts. Y para el caso de la parte del cátodo, como bien les comentaba, es la reducción del oxígeno, que bajo condiciones estándar, el potencial del cátodo a circuito abierto normalmente es de 0.805 volts. Y dejando un valor bajo condiciones estándar o un voltaje o una diferencia el voltaje de la celda o una diferencia de nuestros potenciales de 1.1 volt. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto? Como bien les comentábamos con el título, es determinar la mejor configuración y dimensión de un humedal artificial a escala de laboratorio por medio de 3 comparaciones diferentes, que en este caso, pues, se diferencia por el volumen y sus dimensiones. Entonces, uno de esos objetivos fue evaluar la generación de nuestro potencial de ánodo-cátodo, diferencia de potenciales a circuito abierto y también la generación de corriente eléctrica y potencia de los 3 diferentes modelos, también determinar las mejores condiciones de operación del sistema experimental, evaluar la remoción de materia orgánica del sistema y evaluar estos resultados de generación de electricidad y remoción de contaminantes con referencia a la relación área-volumen del ánodo.
Bueno, bien les comentaba acerca de los antecedentes. Parte del desempeño de estos sistemas depende de diversos factores que incluyen desde su diseño, planeación, las condiciones de su operación y es necesario determinar la configuración física del sistema, de tal forma que, como les comentaba, se favorezcan los mecanismos de transporte de electrones y protones, así como la degradación de la materia orgánica. Anteriormente, en una investigación de la FE Zaragoza, se hizo el estudio de materiales para la configuración de colectores de corriente, en el cual se manejaron 4 configuraciones diferentes. Una de ellas fue la celda de tela de alambre, celda de placa perforada, celda de malla de alambre y celda de alambre, en donde, bueno, se llegó a la conclusión que el material para el colector de corriente, pues, que mejores resultados tuvo fue el material de placa perforada. Entonces aquí podemos ver una gráfica de sus resultados en donde notamos que tienen valores bajos o valores negativos para el potencial de ánodo, son estas configuraciones, ¿no? Que es la placa de acero inoxidable perforada. Entonces, a partir de esta investigación, se toma como referencia este material para parte de nuestro componente, de nuestra configuración física como colector de corriente. Entonces, aquí podemos ver parte de también de nuestros materiales, de nuestros humedales, que bien les comentaba una configuración física, materiales del electrodo, en este caso fue fieltro de carbono, los materiales de medio de soporte fue tesontle y pellón, bueno, tesontle y grafito, la membrana de separación fue pellón, y en este caso, bien les comentaba el electrolitro, se usó agua residual sintética y una especie vegetal. Y como material de colectores de corriente se usó la placa de acero inoxidable. Se manejaron condiciones de operación. Bueno, ya les comentaba que la ubicación fue en el área verde del humedal de la FE Zaragoza. La iluminación y la temperatura fue al medio ambiente y la alimentación de nuestros humedales, de su agua, de su solución sintética, fue por flujo intermitente. Aquí también podemos ver parte de de nuestras plantas. Nosotros hicimos todo parte de, bueno, aquí podemos ver nuestros fieltros, nuestros contenedores, todo esto lo fabricamos en la FES, y también con ayuda de la parte de los chicos de servicio de la facultad de la FES Zaragoza. Y aquí tenemos parte también de nuestra metodología, la construcción de nuestras 3 diferentes configuraciones. En este caso podemos ver la CPC, que fue la configuración pequeña. Aquí está su filtro de carbono, fue una forma cilíndrica. Y nuestra configuración CPM fueron cuadradas. Y en este caso es la que mayor área anódica cuenta. También en este caso la adaptación y ahí la adaptación y rehabilitación de las celdas CPG. Estas de aquí se ocuparon en un proyecto anterior, entonces simplemente se rehabilitaron para poder usarlas. Y aquí, bien les hablaba de la configuración física de nuestros humedales. Bueno, aquí tenemos básicamente cómo se hizo en general la configuración física de cada una de nuestras configuraciones. Aquí podemos ver que al inicio de nuestro humedal se colocó una capa pequeña una capa de tesontle y grafito. Después se colocó el ánodo. Después se colocó nuestra especie vegetal y también se colocó otra vez tesontle con grafito y nuestra membrana de separación, que fue el pellón, y finalizamos con nuestro cátodo. En este caso, nuestra especie vegetal es una Phragmitis australis, o bien conocida como carrizo, y nuestros electrodos fueron previamente activados con un tratamiento térmico. Aquí también podemos ver parte de nuestro sistema experimental, ya en el humedal, ya físicamente cómo quedaron y cómo fueron acomodadas. Y aquí también podemos visualizar los componentes de nuestra agua residual sintética. Aquí tenemos las medidas de nuestros humedales artificiales.
asistidos electroquímicamente. Como les hablaba de una configuración, generalmente pues les mostré la configuración, cómo se fue colocando el tesontle, los electrodos, y solamente aquí hubo una variación, dependiendo de cada configuración. Se manejaron distancias entre electrodos diferentes, en donde para la CPC se generó una distancia entre electrodos de 5 centímetros. Y del fondo de nuestro contenedor al ánodo, esa pequeña capa de tesontle fue de 1 centímetro. De nuestra configuración CPM, de la distancia entre electrodos fue de 10 centímetros y del fondo al ánodo 1 centímetro. Para nuestra configuración CPG fue una distancia de electrodos de 10 centímetros y del fondo al ánodo una distancia de 20 centímetros. En este caso, pues podemos notar que la distancia del fondo al ánodo más grande fue fue la configuración CPG. También tenemos las medidas de nuestro ánodo y el volumen neto de la celda. Ya con todo lo que le colocamos, nuestro soporte y nuestros electrodos quedaron de la siguiente manera: 0.7 litros, 3.5, 10.5 respectivamente para cada una de sus configuraciones. En parte del sistema experimental fue medir los siguientes parámetros, que fue el potencial del ánodo, potencial del cátodo y diferencia de potenciales a circuito abierto. Aquí podemos ver cómo se hizo una medida, cómo se hizo la medida de los potenciales. Esto fue con la ayuda de un electrodo de referencia de plata, cloruro de plata, con un cuerpo de cloruro de potasio 3 molar. Aquí vemos cómo se hizo más o menos una medición y bueno, no les comenté, parte también en la configuración física, colocamos unos pequeños tubos para poder medir nuestros parámetros. En este caso aquí podemos notar nuestro tubo para medir el potencial del cátodo, nuestro tubo para medir el potencial del ánodo, y en este caso este pequeño tubo en medio se usó para medir pH y temperatura, también oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, y nada más. Y esto se hizo con la ayuda de un multiparamétrico de HANA. Bueno, ya pasamos a nuestros resultados. Entonces, disculpa. Aquí está. Tenemos aquí 3 gráficas, las cuales en este caso se hizo el agrupamiento de nuestras 3 diferentes configuraciones con sus triplicados y se maneja de la siguiente manera. El potencial del ánodo en la CPC, notamos que en este caso nuestro potencial del ánodo se estabilizó hasta el día 32 con valores negativos prácticamente un poco más constantes, pero tuvimos ciertas variaciones. Para nuestro potencial de ánodo en la CPM, vemos que se mantuvieron en valores positivos, prácticamente como en 200, 150, 190 para las 3 configuraciones. Y pues vemos que aquí tardó un poco más en estabilizar porque al final del proyecto vemos una tendencia hacia abajo, ¿no? Entonces ya que iban para abajo, pero eso pudo haber sido por el área que se manejó. Como les comentaba, esta configuración tiene mayor área en el ánodo, entonces aquí nada más se colocó una planta, entonces pudo haber sido causado por eso, ¿no? Que se tardó en estabilizar porque pues, nada más tenía pocas raíces para un área mayor. Y para nuestro potencial de ánodo de la CPG, pues vemos que para las 3 configuraciones se manejaron valores negativos a partir del día 10. Entonces vemos que hubo una mejor estabilización de nuestro ánodo, y para la configuración CP1 pues mantuvo esa tendencia negativa, que es bajo condiciones estándar, que sería lo ideal. Entonces aquí también tenemos nuestros potenciales de cátodo. Prácticamente para las 3 configuraciones, en la mayor parte del proyecto pasaron en valores positivos, eh, casi todas. Y en la CPG vemos una tendencia constante en sus valores y pues a lo largo del proyecto. También aquí tenemos la diferencia de potencial de nuestros electrodos o el voltaje de nuestra celda, y podemos observar que los voltajes más altos se dieron por las celdas CPC1 y CPG1, y en este caso para la diferencia de potenciales en la configuración CPM, vemos que
Esto, bueno, fueron positivos. Lo que ayudó en este caso, en esta configuración, fue que el potencial del cátodo era mayor del ánodo y causando pues que la diferencia fuera positiva. Entonces vemos que sí, al final pues esa diferencia fue aumentando gradualmente, ¿no? Al cabo de su estabilización en el potencial del ánodo. Pero fue al final del proyecto. Aquí tenemos una comparación, como bien les comentaba, la configuración que mejores voltajes, diferencia de potenciales manejaron fueron la CPC1 y la CPG1. Entonces hicimos una comparación entre estas dos configuraciones en donde podemos visualizar que para los potenciales vemos que en su diferencia de potencial, en la configuración CPC1, vemos que esta diferencia fue influida por el potencial del ánodo. Entonces aquí podemos ver un punto de trabajo en donde se puede realizar en siguientes experimentaciones que tuvimos poca estabilidad en nuestro ánodo. Entonces, para siguientes, ver qué podemos hacer para que ese potencial se estabilice. Entonces, porque comentábamos que tenemos una distancia entre electrodos de 5 centímetros, entonces a lo mejor pues, podemos sugerir que esas variaciones en el potencial de ánodo, pues pueden haber llevado a esa distancia, ¿no? Que a lo mejor pudo algo intervenir entre ese potencial o las reacciones que se están manejando en el ánodo. Y a diferencia de nuestra gráfica de la CPG1, vemos que pues realmente el potencial del ánodo pues, se mantuvo estable, es muy estable y pues con valores negativos, y la influencia que tuvo la diferencia de potenciales se dio por el cátodo. Igual aquí tenemos un punto de mejora, ¿no? Que es cómo estabilizar ese cátodo, ¿no? Cómo ver que nuestro cátodo se estabilice y no tener tantas variaciones en nuestro proyecto. Y bueno, también hablábamos acerca de la remoción de la materia orgánica. Entonces aquí les presento una pequeña tabla acerca del porcentaje de remoción que tuvo cada configuración a lo largo del proyecto. Entonces vemos en este caso que para la configuración que mejor remoción tuvo o removió más fue la celda CPG3 con un 70% de remoción de materia orgánica. En este caso, las celdas pequeñas, les vamos a comentar brevemente que como son más pequeñas, tuvimos problema con la evaporación de la solución, la agua residual. Entonces, lo que nos costaba un poco de trabajo tomar la muestra. Entonces, a lo mejor igual por ahí podemos ver esa parte, ¿no? Que otro punto en el cual podemos trabajar para las siguientes investigaciones. Aquí también vemos nuestros datos de conductividad eléctrica para cada una de nuestras configuraciones. Pues en este caso, pues nada más se pudieron medir 7 valores y pues tenemos este promedio y nuestra desviación estándar, ¿no? Generalmente creo que los valores se mantuvieron pues constantes para las configuraciones porque varían desde 2000 hasta 2500, 2700 hasta 2800, ¿no? Para el oxígeno disuelto, aquí tenemos los promedios de nuestro oxígeno disuelto, que como les comenté al inicio de la parte de la introducción, les comentaba que para que nuestro ánodo se colocan bacterias electroquímicamente activas, y una característica de estas bacterias electroquímicamente activas son que se manejan en ambientes anaeróbicos. Entonces, vemos aquí que el oxígeno disuelto, pues así fue, ¿no? Vemos que en nuestra parte del ánodo, pues se mantuvieron, pues, anaeróbicos, tuvimos un valor bajo, entonces a lo mejor por ahí podemos decir que fue por eso que, pues, la estabilización de nuestro ánodo, ¿verdad? Y también aquí vemos que para nuestro valor de cátodo, pues sí, fueron valores mayores a nuestro potencial de ánodo. Y para comentarle, también se hicieron
Para la caracterización de la celda se realizaron curvas de polarización y de potencia para cada una de nuestras configuraciones. Y en estas se utilizaron una caja de resistencias en donde se aplicaron valores desde 20 kiloohms hasta 1 ohms. Y bueno, aquí tenemos 3 diferentes gráficas de las 3 configuraciones. Aquí nada más se hicieron varias curvas, pero les vamos a presentar los valores con máximos de cada una de sus configuraciones. Entonces podemos observar que para estas gráficas, en términos de estas curvas, el que presentó mejor resultado o mejores valores, mejor desempeño, fue la configuración CPC, ¿no? Que tuvo un valor máximo de 15.19 miliwatts por metro cuadrado. Ok, entonces aquí también tenemos una pequeña tabla acerca de los valores máximos de densidad de potencia con respecto al área al área del ánodo de nuestras configuraciones, y como bien les comentaba, el valor más alto fue para la configuración CPC2 con un valor de 15.19. Y también se hizo, a partir de estas curvas, se hizo un cálculo para sacar la densidad de potencia mm, em, eh, con respecto al volumen de la zona anódica o del sistema, en donde podemos notar que nuestras configuración CPG1 pues tuvo el valor más alto, ¿no? De un valor de 69.53. Entonces aquí podemos comparar que con respecto al desempeño de densidad de potencia con respecto al área del ánodo, las mejores fueron las CPC. Pero la densidad de potencia con respecto al sistema o al volumen de la zona anódica fueron las CPG1. Bueno, entonces, como conclusiones, el mayor voltaje fue dado por la configuración CPG1, que fue un valor máximo de 715 milivolts. Fue un valor alto y bueno. También la configuración que mejor porcentaje de remoción de materia orgánica fue dada por la CPCG con un 70% de remoción. Para la CPC1 notamos que las variaciones se dieron fueron influidas por el potencial anódico, lo que tenemos aquí un punto de apoyo para poder trabajar y ver cómo estabilizar estas variaciones. Los valores más altos de densidad de potencias con respecto al área del ánodo fueron dadas por la configuración CPC2 con un valor de 15.19 miliwatts por metro cuadrado. Los valores más altos para densidad de potencia con respecto al volumen de la zona anódica o del sistema fueron dados por la configuración CPG3 con un valor de 69.53 miliwatts por metro cúbico. En este caso, en este seminario, se han hablado de 2 investigaciones previas también de humedales artificiales. Entonces, también para una futura aplicación a escala real se debe de considerar pues varios factores, ¿no? Como ya vimos, la configuración física, el material de nuestros electrodos, el material de colectores de corriente y pues la distancia de electrones, de electrodos. Y en este caso, bueno, pues se debe también de considerar qué factores vamos a tomar en cuenta. Pues aquí vimos que tuvimos desempeño de densidad de potencia con respecto al ánodo y con respecto al sistema. Pero una de ellas tuvo mejor remoción de materia orgánica, que fue la configuración CPG. Entonces, sí, considerar qué se va a medir, si queremos rendimiento, desempeño de densidad de potencia con respecto al ánodo, pues la configuración que mejor rendimiento tuvo fue la CPC. Pero si queremos rendimiento de densidad, un buen desempeño de densidad de potencias con respecto al sistema o la zona anódica en volumen, podemos considerar una CPG3 y también se puede aquí en este caso ver el factor que influyó, que fue la materia, la remoción de materia orgánica. Hallazgos de la investigación y hallazgos e investigaciones futuras. En la CPCG se obtuvo mejor estabilización del ánodo y lo que podemos sugerir que para esta configuración, lo que le ayudó para mantener ese sistema anaeróbico y estabilizar su potencial fue la distancia que tuvimos de nuestro contenedor, del fondo del contenedor al ánodo. Entonces a lo mejor ahí pudimos ver que nuestra raíz creció y pues ayudó a que nuestra biopelícula creciera y el consorcio bacteriano se estabilizara, ¿no?
Eso es lo que notamos. Para la CPM notamos también que pues no hay que descartar esta configuración completamente. ¿Por qué? Porque vemos que esta, esta configuración tenía mayor área anódica y pues no nos dimos cuenta que pues a lo mejor necesitaba más de una planta pues para cubrir toda esta área nódica. Entonces a lo mejor considera y vemos que al final de nuestro proyecto pues sí, estaba siguiendo una tendencia hacia abajo en nuestro potencial de ánodo. Entonces pues no debemos descartarla, a lo mejor hacer una segunda experimentación, pero considerando igual las plantas necesarias por unidad de área. Sí, unidad de área. Y en este caso, los valores de conductividad eléctrica, pues no afectaron o no inhibieron, inhiben factores eléctricos, porque vimos que nuestros valores que tuvimos de esta conductividad eléctrica, pues no tuvieron no fueron representativos para nuestra parte de potencial de eléctrica o densidad de potencia o densidad de corriente. También también sería bueno estudiar la resistencia interna de las celdas, considerando que se aproveche mejor el voltaje de las celdas, en este caso, pues de las celdas grandes y de las pequeñas, con respecto a lo que ya habíamos comentado, ¿no? Se manejan densidad de potencia con respecto al área de, de- del ánodo, pues ver, ¿no? La resistencia que a lo mejor ejerce nuestra nuestro potencial anódico, o en las grandes igual, ¿no? A lo mejor ver, ¿no? Ver que estudiar qué material es lo que hace que nuestra densidad de potencia, pues, sea mejor, ¿no? Y bueno, ya les hablaron anteriormente de colectores de corriente y de eh, una membrana selectiva. Entonces, para siguientes investigaciones, se espera que el grupo de investigación de la FE Zaragoza es proponer un nuevo experimento, ¿no? Aquí ya hablamos acerca de volumen, cuál son las tres configuraciones que mejor, bueno, las dos configuraciones que mejor dieron. Hablamos de volumen, de colectores de corriente y una membrana. Entonces, la finalidad de estos proyectos, pues es tener, como bien les mencioné como introducción, es tener un sistema o una tecnología que pueda, pues, ayudar a esos dos problemas, que es la remoción de contaminantes en nuestras agua residual y a la vez generar electricidad. Entonces, esto sería muy bueno porque ya tenemos tres diferentes proyectos en el cual pues obtuvieron resultados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor integrar todo lo que ya se investigó previamente y pues sacar a lo mejor un sistema nuevo y ver qué tenemos, qué resultados tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. También quisiera comentar unos agradecimientos al proyecto se agradece al financiamiento del proyecto PAPIT IA 107020 de la Dirección General de Asuntos Personal Académico, también de la UNAM, al equipo de Riología y de Fenómenos de Transporte de la Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental de la UMIES, de la Facultad de Estudios Superior Zaragoza y a la Facultad de Estudios Superior Zaragoza. También no está aquí, pero quisiera agradecer a los alumnos de servicio social que pues también fueron mayor parte colaboradores de esta investigación porque pues sin ellos también no hubiéramos podido terminar, la verdad. Entonces se agradece y por mi parte sería todo. Aquí están mis referencias. Bueno, pues muchas gracias a Mariel por su presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas que le pueden hacer sus comentarios o sugerencias a través del chat o levantando la mano de los que quieran participar. Mientras voy a subir nuevamente la liga, los que quieran descargar el libro de la unidad de bioingeniería, nuestro segundo libro que ya está publicado en la página de la FE Zaragoza, se los dejamos en el chat por si lo quieren tener como referencia. Les comentaba que es sobre radiología y fenómenos de transporte. Entonces, dudas, comentarios, no veo. La doctora María Guadalupe Salinas, adelante. Bien, pues muchas felicidades, Mariel, porque, bueno, hemos
pasado por todo, ha sido todo un trayecto, ¿no? Todo esto que hemos vivido en los últimos meses y desde que empezaste, Mariel empezó a hacer su servicio social dentro del proyecto y pues a Mariel le tocó justamente empezar y arrancar este proyecto pues es relativamente nuevo en la FED. Entonces, por ese lado, pues sí es mi felicitación por toda esta paciencia que ha tenido y mi agradecimiento. Y por otro lado, pues también tenemos esta experiencia con Mariel, que ya fue mi alumna en el primer grupo que di clases en la FED Zaragoza. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy especial y muy grata porque me di cuenta que pues en el salón de clases no alcanza uno a conocer a los alumnos, pero ya con los tesistas uno descubre mejor sus habilidades, sus talentos y como toda esta buena vibra que le contagian a uno. Entonces, por ese lado, pues ha sido una muy buena experiencia. Y por otro lado, como lo mencionaba, pues Mariel también ha participado en eventos académicos y justamente junto con Héctor Ari, que presentó hace 2 semanas, me parece, pues ganaron como al mejor cartel en el evento de Cuautitlán. Entonces, pues ahí se nota, como les decía, ¿no? Estos talentos que muchos de los alumnos que están aquí presentes tienen y que muchas veces pues no se dan cuenta si no se avientan como a participar en este tipo de proyectos. Y como lo decía, el camino pues ha sido un poco largo y a veces con ciertos inconvenientes que hubiéramos querido que no estuvieran. Entonces, una de mis preguntas, Mariel, sería eh, justamente ¿qué, ¿qué cambiarías en todo esto que hemos hecho? Pues esto fue establecer el experimento, establecer como todo desde el principio, como desde, creo que te tocó también el ayudar a recibir como algunos de los equipos que se usaron y calibrarlos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, a María le tocó calibrar y empezar a implementar esta técnica de determinación de materia orgánica de la de QO, a ver cómo funcionaba el espectrofotómetro, todo esto. Entonces, ¿qué cambiarías tú si volvieras a hacer un experimento de este tipo? Pues a lo mejor igual tener la ubicación un poco más establecida, porque sí, como comenta, pues tardamos un poquito en ver la ubicación. También mm, en la parte de de las plantas de nuestra configuración de la CPM, pues igual pensar en colocar más plantas. em, También pues trabajar con bueno, ya tener como una mejor dinámica con los chicos de servicio y con el trabajo que llevamos, igual tener una mejor dinámica, porque vimos que pues sí trabajamos muy bien, pero pues igual en la organización de cómo se midieron los potencial y todo esto, llevar el registro, pues sí tardamos un poquito en seguir trabajando, ¿no? Entonces igual, ¿no? De mayor organización, en este caso como mía del proyecto y tener toda esta parte, ¿no? Y pues en general, pues creo que fue un muy buen proyecto, tuvimos muy buenos resultados y creo que parte de que me ayudó este proyecto fue que ya teníamos, pues ya había ayudado yo con mi servicio social, ya había yo ayudado a Héctor, entonces creo que también Héctor fue algo fundamental en este proyecto porque me dio las herramientas para poder trabajar, ¿no? Sí, sí, muy bien. Y bueno, lo que comentábamos también ayer, considerando que la idea sería llevar esto a una escala real, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones? Si lo que te decía, ¿no? Si fuéramos a poner esto en el humedal que está ahí en la FES, ¿cuáles serían tus recomendaciones principales? En este caso, pues vimos que notamos buenos resultados en nuestro potencial de ánodo con la distancia que tuvimos de del fondo de nuestro contenedor hacia el ánodo. Entonces, ver esa distancia que nos ayudó. También ver qué es lo que se quiere medir, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos un desempeño de densidad de potencia con respecto al área
a un área anódica o, en este caso, ver el desempeño de densidad de potencia del sistema, que en este caso fueron las CTG, y un porcentaje de remoción de materia orgánica, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente queremos ver, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos, qué factores son los que queremos medir, ¿no? Un desempeño de densidad de potencia con unidad de área del ánodo o porcentaje de remoción de materia orgánica y un desempeño de potencia con respecto del sistema. Muy bien, Mariel. Pues tengo por ahí otra pregunta, pero mejor aprovechar el tiempo para que te hagan preguntas los maestros o si algún alumno también quisiera preguntar, pues está abierta la oportunidad para que se hagan sus preguntas y comentarios. Gracias, Mariel, y muchas felicidades. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Guadalupe, y felicidades a Mariel por lo del póster. También tiene la mano levantada el doctor Edson Emilio. Adelante. Sí. Hola Mariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, me tuve que desconectar un poco porque tuve problemas aquí con el celular. Estoy desde el celular, pero estoy aquí en Campus 1. Primero que nada, felicitarte. A mí me gusta mucho todo lo que está haciendo la profesora Guadalupe. Estamos contentos por la cuestión esta de todos de cómo los alumnos se están exponiendo, cómo se están. Estoy muy complacido por eso. Nada más, una cuestión importante es, tú tienes un electrodo. Nosotros estamos ahorita trabajando con un problema de flujo electroosmótico. Es un artículo que esperamos ya, bueno, de hecho ya está terminado, simplemente se va a mandar. Y ahí hay mecanismos difusivos entre los electrodos. Tú tienes una diferencia de potencial, tienes un capacitor ahí, tienes un campo eléctrico, pero en todo lo que tú argumentaste, nunca hablas de los procesos de difusión que son importantes. Acuérdate que tú tienes en el electrodo una primera capa que es eléctrica, una segunda capa que es también por efectos eléctricos, y sigue una tercera zona donde hay difusión y después está ya, digamos, ya está la parte del centro, ¿no? Del sistema que tú tienes, ¿no? Pero nunca comentas nada de los procesos o los mecanismos de transporte de materia, es decir, los procesos difusivos. ¿Podrías argumentar algo de esto o es algo que se podría incluir más adelante en tus trabajos? Muchas gracias, muchas gracias. Creo que podría, bueno, más adelante igual meterlo en el trabajo, porque si no, o sea, para la parte de la curva de polarización, bien, se ven tipos de resistencias, que es la ómica, por difusión de materia, de masa, pero no vimos, en esta parte, la verdad, no nos metimos muy a fondo. Ok, perfecto. Bueno, pues nada más es un comentario. Te felicito, expones muy bien. Parece que estás dando una clase. Te felicito. Y bueno, también aprovecho pues para felicitar al doctor Fausto Caldeas, que ya es miembro del comité editorial de Frontiers in Physics, que es una revista que está teniendo mucho impacto. Qué bueno que haya gente que se esté incorporando a las revistas para que tengamos editores en esa cuestión y pues se une a los buenos, al buen camino que se ha seguido en la unidad de investigación, que es la incorporación del doctor Luis Antonio Ramírez Torres, candidato a doctor, y estos trabajos de ustedes, pues muchas felicidades al grupo. Felicidades también a la doctora Guadalupe, que me va a dirigir también mi tesis. Así que, pues bueno, vamos ahí está. Gracias, gracias. Y gracias, doctor Edson. Bueno, pues no veo manos levantadas. Luis, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, si me permite hacer unas preguntas. Bueno, te felicito, Mariel, excelente presentación. Qué gran investigación encabezaste, ¿verdad? Es el trabajo de varias personas. Yo los felicito en ese sentido. Siempre los microorganismos nos dan muchas sorpresas porque yo nunca me imaginé, sinceramente, que un microorganismo fuera capaz de generar electricidad. Y bueno, ya veo el por qué. Fue una explicación muy buena. Muchas gracias. También hay microorganismos que purifican minerales y bueno, la biotecnología parece ser el futuro de la humanidad, ¿verdad? Porque es económicamente viable, es amigable con el medio ambiente, entre otras cosas. Bueno, mi primera pregunta sería,
Si tú quisieras aumentar el voltaje de tu sistema, de tu humedal asistido electroquímicamente, ¿cómo le harías? Digamos, está limitado por los microorganismos y lo que nos presentaste, pero si tú quisieras alimentar algún aparato electrónico que necesita X cantidad de voltaje, ¿qué harías en ese caso? Ok, bueno, aquí pues para aumentar bueno, nuestro voltaje, pues esto depende de de nuestros potenciales, ¿verdad? Entonces, y los potenciales dependen de las reacciones que se llevan a cabo en nuestro ánodo y cátodo. Entonces, uno de ellos, en el ánodo, podemos hacer un inóculo. En este caso, se ha estudiado que la bacteria Geobacter, pues es una bacteria electroquímicamente activa, entonces poder hacer un inóculo ya con esta bacteria, porque ahorita no estamos trabajando con una bacteria en específico, sino pues ya un sistema, ¿no? Entonces a lo mejor igual incluir un inóculo para pues aumentar ese potencial en el ánodo. Sí, ok. Me imagino que es controlar la bacteria, ¿no? Solamente poner un tipo de bacteria y que se genere el proceso electroquímico, ¿verdad? Si, Exacto. si nosotros conectáramos varios humedales asistidos electroquímicamente en serie, ¿será posible aumentar el voltaje? Si no, sí y no, o por qué, ¿verdad? Eh, sí, creo que sí. Y en este caso, porque pues ya tendríamos el sistema de los humedales y los diferentes potenciales en cada uno de sus ánodos y depende también de su área, si son, vemos que aquí también se manejan ánodos pequeños, pues tuvimos un buen potencial en ese ánodo, entonces en este caso si son humedales pequeños y los manejamos en serie, pues sí podemos aumentar ese potencial y también, qué más me dijo? Se me olvidó. Sí, era eso de qué pasa si los conectamos en serie. Y sí, ¿verdad? Efectivamente, si se conectan en serie, los potenciales, la diferencia de potencial se suman, pues es como un circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces, si tú conectas varios humedales, pues a lo mejor hasta el final tienes un poco más de voltaje. Pero eso viene a otra pregunta. ¿El voltaje tiene relación con el tipo de contaminante en el agua residual? Sí, por supuesto que sí, porque volvemos a que el potencial del ánodo se da por las reacciones que se dan por parte de nuestra solución, nuestras bacterias. Entonces, si nosotros ponemos otro contaminante o se encuentra otro compuesto en nuestra solución, claro que sí afecta ese potencial. Sí, entonces, yo diría a priori que si se conectan en serie, entonces, obviamente, entre cada humedal, el contaminante va a disminuir en concentración, ¿verdad? Entonces, la eficiencia va disminuyendo conforme los conectas en serie. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Bueno, Ujú, sí. serían todas mis preguntas. Nuevamente te felicito a ti, a la doctora y a tus compañeros. Es un proyecto bien interesante. Este, Creo que hay mucho por hacer por lo que nos mencionas y yo les deseo todo el éxito. Felicidades. Muchas gracias, Luis, por tus comentarios. Bueno, ahí Mariel en el chat te felicita, Alejandro Plata, dice que una excelente presentación. No veo más preguntas, entonces voy a aprovechar para comentarte sobre tu presentación. No sé si puedes poner la diapositiva 22, por favor. Claro. Ahí, ahí está. Bueno, ahí, por ejemplo, mi recomendación es, pues tienes varios valores del 1 al 7, hiciste, según entiendo, 7 mediciones. Exacto. Ujú. Y en las mediciones no pones decimales, me imagino que así te lo da el aparato. Entonces, por incertidumbre, la recomendación es que cuando hagas el promedio, pues tampoco le pongas decimales. Tienes que Ok. redondearlo
y igual que las cifras, porque si no, pues ya estás inventando cifras que no te da tu instrumento de medición. Igual para la desviación, pues tendrías que dejarla sin decimales. En este caso, tendrías que redondearla, ¿no? Esa es la recomendación. O sea, estadísticamente, cuando reportas un valor, su promedio y su desviación estándar deben tener el mismo número de decimales, entonces, pues no deberías de ponerle, esa es mi recomendación. La otra es con respecto a tus conclusiones, no sé si puedes poner tus conclusiones. Ahí, por ejemplo, tú hiciste, entiendo que 3 configuraciones de celdas, si entendí bien. ¿Tú esperabas este resultado con la CPG o cómo lo explicas? Porque siempre cuando uno arma configuraciones, pues uno ya de antemano las arma porque espera algún resultado a priori, ¿no? O sea, tiene uno una idea de qué es lo que va a salir. En tu caso, ¿esperabas estos resultados para esta configuración o no? Este, pues la verdad, no, porque también hemos visto también que el área nódica también puede llegar a afectar nuestro rendimiento en el potencial del ánodo. Entonces pensamos que a lo mejor el aumentar esa área nódica podía ayudarnos, pero a la vez igual generarle el problema que causó en la CPM, ¿no? Que fue tanta el área del ánodo que no pudimos llegar a una estabilización de nuestro ánodo, ¿no? Pero vemos que lo que sí le ayudó es que lo que colocamos ese tope del fondo al ánodo, pues vimos que realmente eso lo pusimos porque nuestra celda, nuestro material del colector de corriente no nos daba tanto el material para hacerlo desde el fondo hasta la punta de nuestra celda. Entonces fue por eso que subimos esa distancia y pues resultó muy bien. Y físicamente, ¿cómo explicas que esa distancia que nos estás hablando haya ayudado a mejorar los resultados o a que esta configuración saliera mejor en ese sentido? Este, que las raíces, bueno, también recordemos que es una planta, entonces las raíces buscan el fondo, entonces en donde empiezan a crecer, tuvieron una mayor área en donde crecieron y pues parte de estas raíces nos ayudan a hacer nuestra biopelícula y ayudar al consorcio bacteriano. Entonces, no hemos abierto la plantita, pero me imagino que eso fue lo que ayudó mucho a nuestra celda a crecer hacia abajo y pues poder mantener nuestra área, nuestra zona anódica, anaeróbica y ayudar a nuestro potencial de la misma. Muy bien, pues casi siempre pasa eso en la investigación. A veces salen resultados inesperados, pero eso es lo que nos ayuda a tener más experiencia y a mejorar nuestros proyectos. Toda esa experiencia que nos va dando esos resultados inesperados, pues es muy valiosa para, como tú dices, el trabajo futuro. Encontraste pues algunas configuraciones que tienen mejores o dan mejores resultados que otras y pues ya lo puedes aplicar para mejorar trabajos futuros. Yo los felicito a ti, a la doctora Guadalupe. Recuerden que uno de los objetivos de los seminarios es dar a conocer la investigación que se está haciendo aquí en la FES Zaragoza. Otra es que los alumnos se preparen para su titulación. Y bueno, pues si no hay más comentarios, más preguntas, yo creo que vamos a dar por terminado el seminario en este momento. Les agradezco su presencia, los esperamos la próxima semana y que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Felicidades. Hasta Felicidades, luego a Mariel. todos. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.